después del funeral de mi papá, mientras todos discutían sobre su herencia, mi cuñado, Chris, afirmó audazmente que toda la herencia, incluidos los $5 millones, deberían ir a mi hermana Kelly, la hermana mayor. Kelly y Chris parecían encantados hasta que el abogado los interrumpió de inmediato, explicando que eso no dependía de ellos. Yo soy John Watson, tengo 42 años, soy profesional de ventas, estoy casado y tengo 2 hijos. Mi papá, un hombre de negocios trabajador, tenía una participación importante en su empresa. A pesar de su edad, nunca se retiró realmente. Mi hermana Kelly, mayor que yo, siempre ha sido una fuente de estrés para nuestros padres. Su estilo de vida imprudente, la falta de trabajo estable y su actitud de derecho la hacían difícil de tratar. Yo siempre he mantenido distancia de ella a lo largo de los años. Cuando Kelly cumplió 50 años, de repente anunció que se casaría. Presentó a Chris, un hombre joven y atractivo, pero que carecía de ambición y encanto. No mucho después, Kelly comenzó a pedirle dinero a papá para financiar su extravagante boda. Lo gastó rápidamente y, sin vergüenza alguna, pidió más, asumiendo que algún día heredaría todo. Yo observaba su comportamiento con desprecio silencioso. Menos de un año después, papá sufrió un infarto fatal mientras jugaba al golf. Su fallecimiento me devastó. Mientras las condolencias llegaban, me enfoqué en apoyar a mamá, organizar el funeral y hacerme cargo de todas las responsabilidades. Kelly, como siempre, estuvo ausente, dejándome cargar con todo yo solo. Al día siguiente del funeral, agotado pero finalmente aliviado, mamá y yo nos sentamos con el abogado de papá. Ya sabíamos el contenido del testamento. Entonces, Kelly y Chris irrumpieron en la sala, ajenos a todo, pero llenos de audacia. Chris declaró que todos los bienes de papá le pertenecían a Kelly, la hija mayor, celebrando como si ya estuviera todo resuelto. Lo logramos, Kelly, estamos hechos para la vida, exclamó Chris. El abogado, imperturbable, intervino calmadamente. Eso no funciona así. Kelly lo miró con desdén. ¿Qué quieres decir? Yo soy la mayor, debería quedarme con todo. El abogado hizo una pausa antes de dar la bomba. Kelly, no tienes derecho a la herencia. No eres la hija biológica del señor Watson. El rostro de Kelly se puso blanco mientras miraba a mamá, con los ojos desorbitados. ¿Mamá? ¿De qué habla? Mamá dudó, visiblemente afectada, antes de responder. Kelly, eres hija de mi primer matrimonio. Un shock recorrió el rostro de Kelly. Estaba claro que no lo sabía. Sus burlas sobre mí siendo el hijo favorito de repente parecían irónicas. Chris, sin amedrentarse, intentó argumentar. Pero, ¿ella no fue adoptada? Eso aún la hace tener derecho. No, dijo mamá en voz baja. No hubo adopción legal. La expresión de Kelly pasó de la incredulidad a la ira. Esto no puede ser cierto. Papá siempre dijo que yo era su hija, exclamó, dirigiendo su furia hacia mí. Entonces tú vas a quedarte con todo, ¿verdad? Molesto por su actitud de derecho, respondí tajante. Después de todo lo que papá hizo por ti, ¿sigues actuando así? Cállate. Yo soy su heredero legítimo. Kelly y Chris se tensaron. ¿Qué tiene de malo que un padre apoye a su hija?, argumentó Chris. Suspiré, agotado. Si bien es normal que los padres ayuden a sus hijos, Kelly había abusado de la generosidad de papá durante años, usando su dinero para salir de un lío tras otro. Señora Watson, intervino calmadamente el abogado. John, ¿por qué no dejamos que Kelly revise también el testamento? ¿El testamento? El rostro de Kelly palideció. Yo, no sé nada de eso. Su pánico era obvio, pero era culpa de ella. Papá nos había pedido que nos sentáramos juntos cuando lo redactó, pero Kelly lo desestimó y salió en lugar de eso. Cuando mencioné esto, Chris la fulminó con una mirada furiosa. ¿Qué pensabas? Eso era importante. Avergonzados, aceptaron escuchar mientras el abogado leía el testamento en voz alta. Los términos eran claros. La herencia se dividía entre mamá y yo. También explicaba las razones de papá para no adoptar a Kelly. Él había planeado hacerlo, pero con el tiempo se desilusionó por su comportamiento, su trato hacia mí, su medio hermano, y sus hábitos de gasto irresponsables. Kelly se quedó congelada, incapaz de procesar la noticia. Papá, ¿qué hacemos ahora? Chris, sin embargo, explotó. Me mentiste, dijiste que tenías dinero. Su tono se volvió agresivo, sorprendiendo tanto a mamá como a Kelly. No me sorprendió. La codicia de Chris siempre fue evidente. Tal vez se casó con Kelly por su supuesta riqueza. No vuelvas hasta que tengas dinero, gruñó a Kelly. ¿Qué, Chris? ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Kelly.
Pensé que iba a ser rica. Esto es increíble. Empujándola bruscamente, Chris salió furioso, dejándola allí, parada, atónita y humillada. La ira de Kelly se volvió rápidamente contra nosotros. Miró a mamá, su voz elevándose. Mamá, ¿por qué no te aseguraste de que me adoptaran? Esto no es justo. Solo tú y él se quedan con todo, y yo no recibo nada. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Las lágrimas caían por su rostro mientras sollozaba dramáticamente, aferrándose a mamá. Mamá, arregla esto, no es justo. Su explosión llenó la habitación, pero el abogado permaneció sereno, aparentemente indiferente a la teatralidad. La voz de Kelly se rompió de furia mientras dirigía su última pregunta hacia mí. ¿Por qué él se queda con todo? Porque soy hijo de papá, respondí fríamente. Los ojos de Kelly se entrecerraron de furia, y antes de que pudiera prepararme, se lanzó hacia mí. Tú, hubiera sido mejor que nunca hubieras nacido, gritó, su voz llena de veneno. Yo pensé en silencio que, aunque yo no hubiera estado allí, probablemente papá habría tomado la misma decisión. El comportamiento de Kelly hablaba por sí mismo. Antes de que pudiera responder, el abogado intervino, con tono firme. Kelly, si sigues con este arrebato, llamaremos a la policía. Ella se estremeció, quizás recordando sus problemas pasados con la ley. Su historial de robos en tiendas siempre fue una fuente de vergüenza. Kelly, llamó nuestra madre suavemente, con las lágrimas a punto de caer. Pasaron 6 meses, y el proceso de la herencia continuó sin contratiempos. El abogado, siempre profesional, mantuvo a mi hermana y a su esposo a raya, dejándoles poco espacio para intervenir. Mi madre le dio a Kelly una pequeña cantidad de dinero, pero decidí no comentar nada al respecto. Lo que realmente me molestó, sin embargo, fue cómo desaparecieron con el dinero, mostrando su verdadera cara de aprovechados. Esto dejó un mal sabor de boca entre los familiares que conocían la historia completa. Un día, siguiendo la sugerencia de mi esposa, decidí llevar a mi madre, esposa e hija a comer. Desde el fallecimiento de papá, mi madre se había vuelto más retraída, pero parecía animarse en presencia de su querida nieta. Oye mamá, ¿qué opinas de mudarte con nosotros? Le pregunté de manera casual. Sabes, Kelly podría aparecer de vez en cuando. Ella solo parece presentarse cuando necesita algo, ¿verdad? No dejes que se aproveche de ti. Mi madre dudó, su reticencia era comprensible. Kelly era su hija biológica, después de todo, y si nuestra familia se mudaba a la casa, no sabíamos qué problemas podría causar Kelly. Respeté sus preocupaciones y le pedí que lo pensara. Cuando dejé a mi madre en la casa familiar esa noche, notamos luces encendidas en la casa, luces que no deberían estar prendidas. La casa se suponía que estaba vacía. Tal vez Kelly había regresado. Estacioné el auto en el garaje. Vamos a pasar por un café rápido, sugerí, sin querer irme sin comprobar. Cuando nos acercábamos a la entrada, un coche de repente se desvió hacia nosotros, con sus faros deslumbrándonos. El coche casi nos atropella. Reaccioné instintivamente ante el grito aterrorizado de mi hija y me lancé frente a mi esposa, cubriéndola del camino del coche. Gruñí mientras el coche rozaba mi costado, haciéndome caer en el jardín de flores junto a la entrada. El coche frenó bruscamente después de golpear la entrada del garaje. ¿Estás bien, cariño?, preguntó mi esposa, apresurándose a ayudarme a levantarme. Mi hija lloraba, con las manos temblorosas mientras se aferraba a mi esposa. Me levanté lentamente, aturdido, mientras mi madre estaba en la puerta, temblando, sorprendida por lo que acababa de ocurrir. Un sentimiento de pánico llenó el aire. Rápidamente me llevaron al hospital en ambulancia y terminé quedándome allí toda la noche. No fue hasta más tarde que supe que el conductor del coche era Chris Adams, mi cuñado. Él le dijo a la policía que confundió el acelerador con el freno, pero algo en su explicación no me cuadraba. Cuando mi madre y hermana me visitaron en el hospital, mi hermana me lanzó una mirada fría y dijo: «Eres sorprendentemente resistente, ¿verdad?». No pude evitar pensar que si hubiera estado gravemente herido, mi madre habría heredado todo. «Qué lástima para ti», respondí con una sonrisa burlona. Mi hermana se tensó. «Contabas con eso, ¿verdad?». Pude notar que se sentía incómoda y rápidamente apartó la mirada. «Bueno, mamá me dijo que va a renunciar a su herencia por mí, así que este accidente no sirvió de nada», dije, observando cómo su expresión se desplomaba. Parecía sorprendida por esta revelación. Claramente, la idea de que alguien renunciara a una herencia le era extraña. «Tengo esposa e hijos, así que mamá quiere que se los pase a ellos. Eso es lo que hacen los padres», añadí. Pero, mi hermana tartamudeó.
como si intentara entender el concepto. Incluso hice un testamento desde antes. Siguiendo el ejemplo de papá, continué, dejándola sin palabras. Así que, lamentablemente, mi parte ya no irá para mamá. Mi hermana temblaba de rabia mientras me miraba. Luego preguntó, ¿no puedes darme algo? Son 5 millones, ¿verdad? Me negué firmemente, y su rostro se retorció de furia mientras me agarraba del cuello. Dame la mitad, soy tu hermana. La miré con lástima mientras gritaba. Su voz extrañamente aguda, su avaricia nublaba su juicio. ¿No te das cuenta de que tu codicia decepcionaría a papá? Le dije, con voz tranquila pero firme. Su rostro se enrojeció de ira, y se lanzó contra mi garganta, apretando sus dedos. Kelly, ¿qué estás haciendo?, gritó mi madre, con voz estridente mientras las enfermeras entraban para sacar a mi hermana. Mi madre, aunque claramente molesta, no intervino mucho más, probablemente porque sabía cuántos insultos le había dirigido mi hermana también. ¿Dónde fallé al criarla? La voz de mi madre se quebró de tristeza. Fue desgarrador escucharla decir eso. Poco después, mi madre enfermó. Su condición empeoró rápidamente, y mi esposa y yo nos encargamos de ayudar con el transporte y las tareas domésticas en la casa familiar. Esto pareció molestar a mi hermana, probablemente porque había encontrado a mi esposa durante sus visitas para pedir dinero o había escuchado sobre nuestra participación de parte de nuestra madre. Un día, mi hermana me llamó abruptamente, su tono frío. De ahora en adelante, nos encargaremos de mamá, ustedes dos no necesitan venir, dijo, como si ya estuviera todo resuelto. ¿De qué se trata esto?, le pregunté, tratando de razonar con ella, pero colgó, diciendo que ya estaba decidido. Lo confirmé con mi esposa, quien había recibido el mismo mensaje despectivo. Preocupado por la falta de experiencia de mi hermana en el cuidado de mamá, rápidamente llamé a mi madre para saber cómo estaba. Para mi sorpresa, mi cuñado tenía algo de experiencia en cuidados. Mi madre todavía era relativamente independiente en ese momento, así que me sentí algo aliviado. Sin embargo, dentro de un mes, mi madre fue llevada de urgencia al hospital después de un error con la medicación. Cuando llegamos, se veía increíblemente frágil. El doctor estaba desconcertado. Mi madre nunca había cometido un error así antes. Mientras mi esposa se quedaba con ella, yo regresé a la casa familiar, solo para encontrarla en desorden. El refrigerador estaba vacío, a pesar del amor de mi madre por la cocina, y parecía que la ayuda contratada había sido despedida sin siquiera un aviso. Me sentí asqueado por haber considerado confiarle esa responsabilidad a mi hermana. Para empeorar las cosas, descubrí que se había retirado una cantidad significativa de dinero de la cuenta bancaria de mi madre. Su tarjeta bancaria y su PIN estaban guardados en una caja de seguridad. ¿Cómo había sucedido esto? La herencia permaneció intacta en una caja de seguridad, pero los fondos destinados a los gastos cotidianos fueron completamente drenados. Recogí lo esencial para la estancia hospitalaria de mi madre, junto con su tarjeta bancaria, y fui a explicarle la situación. Kelly, la voz de mi madre temblaba al preguntar, sin estar segura de lo que había pasado. Parecía no darse cuenta de la falta de dinero, pero cuando le pregunté sobre el error en la medicación, su rostro se tornó sombrío. Confesó que mi cuñado había preparado la medicación. Mamá, tal vez ya es hora de que dejemos que mi hermana entre a la casa, le dije suavemente. Yo me encargaré de ti, pero la casa está hecha un desastre, y has perdido mucho peso. ¿Estás comiendo bien? Sus palabras me pesaban mientras asentía en silencio, con una expresión que reflejaba arrepentimiento y agotamiento. Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Yo me aseguraré de que todos tengamos un hogar juntos, sugerí. Las palabras parecían quebrarla, y rompió en llanto. A pesar de mis mejores esfuerzos, la salud de mi madre continuó deteriorándose. Tal vez el estrés de la situación con mi hermana le había pasado factura al corazón. Nunca se recuperó y falleció, como si hubiera seguido a mi padre. Cuando regresé a la casa familiar para hacer los arreglos funerarios, me encontré con una casa vacía. Los objetos de valor habían desaparecido, y no pasó mucho tiempo hasta que supe que mi hermana y mi cuñado se habían llevado todo. Me quedé de pie en las habitaciones vacías, al principio en shock, luego lleno de una ira abrasadora. Juré hacerlos responsables por sus acciones. Al día siguiente del funeral de mi madre, mi hermana y yo teníamos una reunión con el abogado para discutir la herencia. Qué pena, la herencia de mamá legítimamente me pertenece a mí, su hija, declaró mi hermana con audacia. No pude evitar reír, sin poder creer lo equivocada que estaba. Veamos lo que dice el testamento, sugerí, y el abogado comenzó a leer.
El rostro de mi hermana palideció al escuchar las palabras. No, esto no puede ser. Kelly no tiene derecho a nada. Eso es el último deseo de papá, declaró el abogado con calma. Esto es absurdo. Kelly es la hija biológica de esa vieja, gritó mi cuñado, barriendo papeles de la mesa en frustración. No pueden engañarnos. Denos la herencia ahora. Chris, ¿intentaste hacerle daño a mamá?, le pregunté, enfrentándolo directamente. Me miró con furia, su rostro retorcido de irritación. ¿Qué? Yo no hice nada de eso, respondió bruscamente. Entonces, ¿por qué hubo un error con su medicación?, insistí. Se hizo una mueca, claramente molesto. ¿A quién le importa eso, Ion? Esto es ridículo. ¿No vamos a recibir nada?, interrumpió mi hermana, su compostura desmoronándose. La miré estupefacto. ¿Qué has hecho? No corriste a ver a mamá cuando falleció. Solo estabas esperando por la herencia, ¿verdad? Dime que esto no es cierto, exigió, mirando al abogado con furia. ¿No voy a recibir nada? El abogado hizo una pausa antes de explicar cuidadosamente la distribución de la herencia, pero después de contar el dinero que mi hermana había retirado y las cosas que había vendido, casi no quedaba nada. Ella se rascó la cabeza, visiblemente frustrada por el resultado. Todo esto ya fue discutido con el abogado antes, intervine con calma. Eso no puede ser tampoco, murmuró mi hermana para sí misma, evidente su insatisfacción. Habiendo dependido siempre de nuestros padres y nunca haber trabajado, estaba completamente desconectada de la realidad. Ya no pude ocultar mi desprecio por ella. Mamá pensó que tú te encargarías de ella, pero lo único que hiciste fue tomarle su dinero y abandonarla. ¡Qué ingrata eres!, respondí, mi ira apoderándose de mí. Cuidar a alguien cuesta dinero, ¿sabes?, me replicó con desdén. ¿De qué hablas?, le cuestioné. Entonces muéstrame los recibos de los gastos que hiciste en el cuidado de mamá. Yo cubriré los costos necesarios, dije, extendiendo mi mano. Su rostro palideció y sus labios temblaron. Yo no tengo esos recibos. Sin recibos, no se reconocerá, añadió el abogado con firmeza, dejando a mi hermana sin palabras. Mi cuñado, notando que la situación se volvía en su contra, intentó apelarme con un tono suplicante. Ion, tu hermana realmente necesita ayuda. ¿No puedes prestarle un poco? ¿Solo un poco? Sacudí la cabeza con firmeza, mi paciencia agotándose. Parecía que mi cuñado también estaba alcanzando su límite. Si todo hubiera salido según lo planeado, Kelly ya tendría toda la herencia, murmuró amargamente. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, comenzando a sospechar, pero antes de que pudiera indagar más, él reveló más de lo que había intentado. Por culpa de este tipo, nada sale bien. Se suponía que iba a conseguir un coche nuevo, pero lo único que obtuve fue apenas para reparaciones, dijo con frustración. Mi hermana trató de intervenir, pero ya era demasiado tarde. Esa es una acusación seria, parece fraude, dijo el abogado, manteniendo su posición. Esta reunión está siendo grabada, y ambos acordaron eso. El rostro de mi cuñado palideció al darse cuenta de su error. Mirándolo, le dije fríamente, Chris, voy a presentar cargos por ese accidente. No seas ridículo, no hay pruebas, me replicó, pero yo solo sonreí. Tú mismo acabas de proporcionar las pruebas. En ese momento, mi hermana estalló en lágrimas, sacudiendo frustrada a su esposo. Idiota, todo esto es culpa tuya. ¿Qué vamos a hacer ahora?, lloró. Eventualmente, mi cuñado enfrentó cargos criminales, y sus delitos pasados salieron a la luz, lo que llevó a su detención. Mi hermana, implicada como cómplice, recibió una sentencia más leve, pero sin el dinero que había esperado. No pudo ni siquiera pagar su renta y pidió ayuda a los familiares, solo para ser rechazada por todos. En cuanto a mí, seguí adelante, trabajando diligentemente sin depender de ninguna herencia. El pequeño consuelo que encontré fue en los dividendos constantes de mis acciones, una modesta compensación en medio del caos. Hola, soy Brenda, y este es mi esposo Paul. Mientras compartimos nuestra historia, permítanme ponerlos en contexto. La primera vez que conocí a los padres de Paul, Rachel y Julie, no fue nada cálido. ¿Curiosos por saber qué pasó? Déjenme contarles. No puedo creer que estés con Brenda, Paul. Ella no aporta nada. Trabaja en un trabajo de oficina común y corriente. ¿Cómo se supone que va a contribuir a una vida mejor para nosotros?, criticaron duramente. Paul se mantuvo firme, sin vacilar. Yo amo a Brenda. Ella es con quien quiero estar.
y su trabajo no cambia eso. Siempre les he dicho esto. Pero ellos no lo dejaban pasar. Hemos sido claros con nuestras expectativas. Paul, si ella no puede ofrecer más, no la aceptaremos en la familia. Tienes que encontrar a alguien más. Paul estaba decidido. No, Brenda es la que he elegido. Ya tenía todo planeado para mi propuesta, y ahora lo han arruinado. Yo estaba completamente en shock durante esta conversación. La intención de Paul de pedirme matrimonio fue una completa sorpresa para mí. Llevábamos 4 años juntos, y aunque tenía esperanzas para nuestro futuro, no esperaba que estuviera listo para proponerme matrimonio tan de repente. Pero más allá de eso, fue la reacción de Rachel y Julie lo que realmente me perturbó. Paul me había advertido sobre ellos. Antes de la reunión, él me había dicho: Brenda, tu padre es un gran hombre, y sé que tienes una buena impresión de mis padres, pero necesito ser honesto contigo, no son tan bondadosos como piensas. ¿Cómo puedes decir eso de tus padres? Deben tener algunas cualidades buenas. Trabajaron duro para criarte, respondí, ingenua ante la realidad. No entiendes, Brenda. Sí, me ayudaron a pagar la universidad, y eso me ayudó a conseguir un buen trabajo, pero sus motivos fueron egoístas. Siempre han querido que me case con alguien rico para poder vivir del dinero de mi esposa. Se van a decepcionar cuando descubran a qué me dedico. No lo podía creer. Mis padres eran nada más que apoyo y amorosos, y nunca imaginé que un padre pudiera ser tan egoísta. A pesar del apoyo financiero que Paul les brindó a sus padres, su relación seguía siendo tensa debido al resentimiento de Paul por su comportamiento. Pero a pesar de todo eso, él no podía cortar completamente los lazos, siempre recordado por los sacrificios que ellos decían haber hecho por él. El primer encuentro con ellos me abrió los ojos a su avaricia. A pesar de sus duras objeciones, Paul aún me pidió que me casara con él, y comenzamos a planear nuestra boda. Rachel y Julie juraron que no asistirían, dejando claro que no aprobaban la relación. Sin embargo, Paul, con su pequeña familia y el deseo de su presencia, finalmente los convenció de ir. Su cambio de actitud ocurrió rápidamente cuando supieron sobre la estabilidad financiera de mi familia. Mi padre era dueño de una casa con propiedades, y de repente, la idea de un matrimonio que habían despreciado tanto parecía más atractiva. Sin embargo, su asistencia a la boda vino con condiciones. Me dejaron claro lo siguiente: Brenda, aún no aprobamos este matrimonio. Paul ha logrado mucho por sí mismo, y pensábamos que buscaría algo mejor financieramente. Si hubieras venido de la nada, no nos habríamos molestado, pero ya que tu padre tiene algunos bienes, no olvides quién te ayudó a llegar hasta aquí cuando recibas tu herencia. La mención de la herencia el día de mi boda fue completamente inapropiada. Mi padre estaba vivo y bien, y sus comentarios no solo fueron de mal gusto, sino completamente irritantes. Me alejé, molesta y sorprendida. Mi padre era la única familia que me quedaba, y sus groseros comentarios sobre mi herencia me hirieron profundamente. La audacia de esperar una parte de mis finanzas fue asombrosa. Decidí no cargarle a Paul con esto en nuestro día especial, sabiendo lo difícil que le era mantener cierta distancia de sus padres. Desafortunadamente, este encuentro fue solo el comienzo de las tensiones continuas. Aunque Paul y yo estábamos felizmente juntos, sus padres seguían entrometiéndose en nuestras finanzas, preguntando constantemente sobre la riqueza de mi padre. Nunca satisfacíamos su curiosidad, pero eso solo los hacía más persistentes. Su comportamiento arrogante no solo era vergonzoso, sino irrespetuoso, sin ninguna razón legítima para estar enterados de esos asuntos tan personales. Luego, apenas 4 meses después de la repentina y inesperada muerte de mi padre, me encontré consumida por el dolor. El sufrimiento de verlo deteriorarse fue insoportable, y aceptar su muerte fue como una batalla. A través de todo eso, Paul estuvo a mi lado, ofreciéndome su apoyo inquebrantable. Él fue mi roca, acompañándome a la ciudad natal de mi padre para hacer los arreglos funerarios. Mientras tanto, la insensibilidad de Rachel y Julie alcanzó nuevos niveles. Me bombardeaban con llamadas y mensajes, preguntando incansablemente sobre la herencia y los detalles financieros del funeral. Tanto Paul como yo estábamos horrorizados por su comportamiento, pero decidimos no enfrentarlos hasta después del funeral. Como era de esperarse, cuando regresamos a casa, Rachel y Julie no perdieron tiempo invadiendo nuestro espacio, ansiosas por presionarnos con detalles sobre mi herencia. Ahora que el funeral ha terminado, estamos deseando saber sobre la herencia. Seguro que te dejó la casa, ¿verdad?, preguntó Julie, con su voz llena de curiosidad desmedida. Me sorprendió su descaro. ¿Por qué mi herencia sería de su incumbencia?, respondí, incrédula de que trajera esto tan pronto después del funeral de mi padre. Vamos, Brenda, desde que Paul te eligió, nos hemos estado preguntando,
con tu trabajo promedio y sin ninguna belleza real. ¿Qué vio él en ti? Pensamos que debe ser por el dinero, comentó Julie sin rodeos. Paul, igualmente horrorizado, saltó a defenderme. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a insultar a mi esposa y nuestra relación de esa manera? Te he dicho una y otra vez, nuestro matrimonio está basado en el amor, no en el dinero. Muestra algo de respeto, especialmente hoy. Pero Julie, imperturbable, insistió, no hace falta drama. Paul, solo estamos preguntando. Si Brenda responde, se nos quitará la curiosidad. Honestamente, si te casaste con ella por dinero, nos aliviamos de saber que has asegurado algo valioso. Sus palabras fueron un claro reflejo de sus prioridades, demostrando un completo desdén por nuestros sentimientos y la santidad de nuestro matrimonio. Acusar a tu hijo de casarse por dinero es más que despreciable. No puedo ni comenzar a entender cómo alguien tan bondadoso como Paul pudo venir de intenciones tan crueles. Deja el papel, Brenda. Hemos estado esperando los detalles de tu herencia. Seguro que tu padre te dejó algo significativo, dijeron los padres de Paul, con voces llenas de derecho. Él poseía una propiedad considerable. ¿Por qué no revelarlo ahora y usarlo para asegurar una casa para nosotros? La aprovecharíamos bien, considerando que ahora somos básicamente tu familia. Sus palabras encendieron una furia dentro de mí, mientras Paul se quedó congelado, claramente sorprendido por su avaricia y egoísmo descarados. La tinta del certificado de defunción de mi padre aún no se había secado, y ellos ya estaban, sin vergüenza alguna, mirando mi herencia para su propio beneficio, y audazmente etiquetándose como mi nueva familia. Estaba claro que se debía tomar una postura, no solo por mi bienestar, sino para revelar la profundidad de su materialismo a Paul. Respondí con calma, pero con firmeza para cortar sus expectativas. En realidad, la casa no estaba a nombre de mi padre al momento de su fallecimiento. Sí, él la poseía, pero debido a circunstancias, tuvo que renunciar a la propiedad. Su reacción fue previsiblemente cruel. ¿Entonces nos estás diciendo que él perdió la propiedad de la casa y no te dejó nada? Dijeron con desdén. Tu padre estaba arruinado. Después de todo, ahora entendemos por qué nunca podrías pertenecer a una familia rica, ni siquiera pudo mantener su casa. ¡Qué vergüenza! Morir sin un techo propio. Paul, visiblemente horrorizado, intervino. Basta, nuestro compromiso no está basado en la herencia. El valor de Brenda para mí no depende de su situación financiera. No pueden exigir que ella me deje por esto. Este enfrentamiento dejó al descubierto la profundidad de su materialismo y insensibilidad, dejando claro que no tenían respeto por nuestra relación ni por lo que realmente importaba. En un estallido completamente irracional, los padres de Paul declararon que no permitirían que él permaneciera casado conmigo, citando su decepción por haberse casado con alguien que consideraban de una familia modesta y financieramente inestable. Me acusaron de atrapar a su hijo para obtener ganancias financieras, jurando evitar que supostamente lo aislara de cualquier posible riqueza. Rachel y Julie intensificaron sus tácticas, presionando a Paul para que se divorciara de mí y se casara con alguien más adinerado para asegurarles un estilo de vida lujoso. Al ver la frustración y el sufrimiento emocional de Paul, supe que debía enfrentar la situación de manera directa. Le pedí amablemente a Paul que reflexionara sobre el alcance del comportamiento manipulador de sus padres y si estaba dispuesto a dejar que su codicia dictara nuestro futuro. Paul, ¿vas a dejar que la obsesión de tus padres con la riqueza nos destruya? Le pregunté, tratando de no añadir más culpa a su corazón ya pesado. ¿Podemos permitir que sigan siendo parte de nuestras vidas después de esto? Paul llegó a su punto de quiebre, reconociendo la influencia tóxica que sus padres habían tenido sobre él. Basta ya, dijo con firmeza. Mamá, papá, sus acciones hoy han mostrado lo egoístas y manipuladores que son. Han explotado mis esfuerzos para su beneficio material durante años, y ya no lo voy a tolerar más. Sus padres intentaron justificar sus demandas, diciendo que su interferencia era por el bien de Paul y que él les debía por los sacrificios financieros que habían hecho. Los instaron a que se divorciara de mí y encontrara a alguien más rica, prometiéndole apoyo si cumplía con sus deseos. Pero Paul se mantuvo firme, negándose a permitir que nos separaran. No voy a divorciarme de Brenda solo porque ella no haya recibido una herencia, declaró Paul, con voz firme, determinado de ser manipulado por su codicia. A partir de ahora, ya no forman parte de mi vida. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de determinación. Te elijo a ti, y elijo nuestro amor por encima de todo esto. Con eso, la decisión de Paul fue clara. Había marcado un límite, eligiendo liberarse del control tóxico del materialismo de sus padres y priorizar la vida que estábamos construyendo juntos. Enfrentados con la incesante desaprobación de Rachel y Julie, quienes desafiaban persistentemente la decisión de Paul de permanecer casado conmigo,
Supe que era el momento de enfrentar sus acusaciones. Pintaban un panorama de desastre, afirmando que mi matrimonio con Paul llevaría a su caída financiera. Dudaban de mi valor, asumiendo que los traicionaría y agotaría sus recursos. A medida que sus críticas se volvían más venenosas, decidí revelar la verdad sobre mi situación financiera, con la esperanza de que silenciara sus ataques implacables y tranquilizara a Paul sobre su decisión. No hay necesidad de preocupación, dije con calma, mi voz firme. No estoy detrás del dinero de Paul. Tengo más que suficiente de lo mío para mantenernos a ambos. Su respuesta fue escéptica, casi burlona. Deja de pretender, Brenda. No te creemos. Sabemos que no tienes los medios. Se burlaron, seguros de que solo estaba interesada en la riqueza de Paul. Respiré hondo, preparada para su incredulidad. En realidad, no estoy necesitada. Mi cuenta bancaria tiene $65 millones, una herencia directa de mi padre, no de mi trabajo. Sus rostros se contorsionaron de incredulidad. Eso es imposible. Dijiste que tu padre no dejó nada, exclamaron, convencidos de que estaba tratando de engañarlos. Pero Paul, ya al tanto de la verdad, asintió para que continuara. Les mostré calmadamente el saldo de la cuenta bancaria, observando cómo su escepticismo se transformaba en un silencio atónito. Esto no puede ser real, balbucearon. Debes haber falsificado estos registros. No podían comprender cómo podía tener tanta riqueza, dado lo que había dicho previamente sobre los bienes de mi padre. Dejé de mencionar un detalle, luego expliqué. Mi padre poseía un gran rancho, que vendió antes de fallecer. Me dio una herencia anticipada para que no tuviera que cargar con los gastos de su cuidado. Decidió entrar en hospicio por su cuenta, sin querer que yo asumiera la carga financiera de su enfermedad. A diferencia de ustedes, él valoraba mi bienestar por encima de cualquier legado financiero. Esta revelación no solo fue para silenciar su codicia, sino para subrayar la gran diferencia de valores entre nosotros y ellos. Fue una declaración sobre el respeto y el amor que nos teníamos el uno al otro, en marcado contraste con los motivos materialistas y egoístas que ellos intentaban imponer en nuestras vidas. Rachel y Julie quedaron paralizadas, visiblemente conmocionadas, incapaces de reconciliar la realidad frente a ellos. Sus ojos se movían entre mí y los registros bancarios, luchando por aceptar lo que veían. Al desafiarse sus nociones preconcebidas, Rachel y Julie se dirigieron a Paul en busca de confirmación, y al recibir su afirmación, un breve silencio se asentó en la habitación. Luego, en un instante, sus actitudes cambiaron, alabaron la situación, lamentando sus dudas anteriores, y anunciaron su alegría al descubrir mi situación financiera. ¡Qué maravillosa noticia! Estábamos tan preocupadas, pero resulta que nuestro hijo tomó una decisión tan sabia. Brenda, realmente deberías haber compartido esto antes, declararon, de repente intentando reescribir la narrativa como si siempre hubieran sido apoyo. La expresión de Paul me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba listo para confrontarlas, y confiaba en él para que hablara por ambos. Su frustración explotó, y exigió una explicación a sus padres, incrédulo ante su repentina transformación de antagonistas a supuestas aliadas, simplemente porque ahora el dinero estaba involucrado. ¿Cómo pueden actuar como familia ahora, después de todo lo que han dicho y hecho?, les retó Paul. Su respuesta fue débil y defensiva, alegando que no sabían nada sobre mi riqueza. No sabíamos que eras rica, Brenda. Si lo hubiéramos sabido, quizás habríamos reaccionado de otra manera, dijeron, tratando de exonerarse con excusas débiles, esperando una resolución rápida y perdón. Pero Paul se mantuvo firme, su voz estable y decidida. No, esto es imperdonable. Han mostrado su verdadera cara, priorizando el dinero sobre el cuidado genuino y la empatía. Justo después del funeral de mi papá, en lugar de ofrecernos apoyo, vieron una oportunidad para aprovecharse de nosotros. Eso no tiene perdón. Sus palabras trazaron una línea clara, un fin a sus tácticas manipuladoras. Sus acciones hoy han demostrado que necesitamos proteger nuestra paz y bienestar de su toxicidad. Salgan de nuestra casa ahora, y no esperen más ayuda de nuestra parte. A partir de ahora, están por su cuenta. En ese momento, Paul tomó una postura, eligiendo priorizar nuestra dignidad y la santidad de nuestro matrimonio por encima del comportamiento egoísta de sus padres. Ya no habría más ayuda financiera de nuestra parte, sus padres habían perdido ese derecho con sus acciones. La reacción de Rachel y Julie fue explosiva. Su ira rápidamente se transformó en desesperación mientras suplicaban no ser excluidas de nuestras vidas. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Paul, cuya paciencia ya se había agotado, permaneció firme. Si no se van ahora, llamaré a la policía, advirtió, su paciencia finalmente agotada. Con eso, no tuvieron más opción que irse.
sus desesperadas súplicas resonando en el fondo mientras salían, cortando definitivamente su vínculo con nuestras vidas. El ultimátum que Paul había dado finalmente provocó la partida de Rachel y Julie, aunque no cedieron. Continuaron bombardeándonos con llamadas y mensajes, lo que nos obligó a bloquear sus números y advertirles contra el acoso, amenazando con acciones legales si no cesaban. En los días siguientes, Paul se encargó de gestionar las repercusiones con sus padres, dándome el espacio que necesitaba para llorar la pérdida de mi padre. Fue un tiempo de reflexión, recordando los momentos preciados que había compartido con él. Su previsión y desinterés fueron evidentes en la forma en que organizó todo, vendiendo su propiedad para asegurar que no me sintiera agobiada, incluso cubriendo su cuidado en hospicio con los ingresos. Fue el acto definitivo de amor y cuidado por su hija, algo que siempre llevaría conmigo. Mientras tanto, Paul enfrentaba su propia forma de pérdida. Cortar los lazos con su familia fue una liberación de su toxicidad, pero no vino sin su propio peso emocional. Fue criticado por algunos, pero una vez que se reveló la magnitud del comportamiento de Rachel y Julie, la opinión pública rápidamente se volvió en su contra, dejándolas aisladas en su vergüenza. A pesar de nuestros esfuerzos por cortar los lazos, cambiando cerraduras y reforzando límites, todavía intentaron comunicarse. Su persistencia nos llevó a considerar seriamente tomar medidas legales, incluyendo obtener órdenes de restricción, como medida final. En medio de este caos, recibimos la feliz noticia de que estaba embarazada. Aunque fue agridulce saber que mi padre no estaría aquí para compartir este nuevo capítulo de nuestras vidas, la noticia acercó aún más a Paul y a mí, nos llenó de emoción y esperanza para el futuro. Mientras nos preparábamos para abrazar la paternidad, nos encontramos más comprometidos que nunca a construir una vida centrada en el amor, la alegría y la promesa de nuevos comienzos.